Cuando yo era un niño que caminaba por las playas, miraba tanto pescado por la orilla de la playa. Me llamo Juan Castro Montaño, tengo 71 años de edad y los cuales he vivido aquí en Cabo Pulmo. La pesca ha sido importante porque era el medio de vida para esta comunidad. Desde la edad de 12 años pescaba aprendiendo. Ya de los 15 en adelante ya era un pescador profesional. Lento, pero empezó la pesca comercial. Notamos que eso, pues que había una capturas masivas de peces. Y eso fue lo más peor que hicimos. Se fue notando visiblemente que los peces estaban escasos, ya no era muy redituable pescar en este lugar, que aquí ya no era suficiente para vivir. Nosotros dejamos de pescar así de un día para otro y nosotros viendo lo difícil que estaba la pesca, pues la generación de nosotros, de mis hermanos y yo fuimos los que dijimos inmediatamente que sí, hay que darle un cambio a esto porque la pesca está muy difícil, le invertimos mucho y no sacamos prácticamente nada. Hoy trabajamos el ecoturismo. Fue muy difícil, pero pues lo logramos. Y es una forma de conservar el arrecife y podernos dedicar a otra cosa. Ellos estaban agarrándole sabor a mover turistas porque allí recibían el pago que ellos cobraban y gastaban poca gasolina. Temprano estaban en casa y eso los fue impulsando a ellos también a dejar de pescar. Todos tenemos beneficios de este arrecife ya recuperado, no al 100%, al 500%. Pienso yo que mi papá, mi abuelo, al verlo ahorita como está y recuperado el arrecife y todo, iban a pensar como cuando ellos eran niños. Iban a decir, regresó la riqueza que teníamos cuando éramos niños. Y pienso que iban a estar muy orgullosos. Lo vean otras generaciones, cuando nosotros ya no estemos. Nosotros somos como unos centinelas que velamos por esto y lo cuidamos. Yo les digo a los niños, ojalá que a alguno de ustedes se quede grabado en su mente y en su corazón algo de lo que estoy diciendo, para que si no hay libros que hablan de esto, por lo menos ustedes lo dirán cuando yo ya no estoy.